Lo siguiente que vais a escuchar es una respuesta que le hemos dado el hermano Tomás Taboada y yo, Tito Martínez, el día 17 de mayo del año 2022, a un señor que se llama Rafael Rosselló y que se le conoce en las redes como Trotapoker. Es una respuesta relacionada con el cristianismo, con la verdadera fe, con la muerte y resurrección de Jesucristo. Es una respuesta muy importante que recomiendo a todos que la escuchéis. Este señor, Rafael Rosselló, dice que es cristiano, pero niega las dos verdades fundamentales del cristianismo, en la cual se basa toda la fe cristiana, que es la muerte y resurrección al tercer día de Jesucristo. Y él lo rechaza y dice que es cristiano. Así que os recomiendo que escuchéis este audio, que más que un debate ha sido una respuesta doctrinal a este señor. Así que escuchadla hasta el final y, como siempre, al final, sacad vuestras propias conclusiones. Perdona, Tito, que no te haya contestado antes, pero he estado súper liado. Me considero cristiano. Yo tengo una educación cristiana, con los valores del cristianismo. Me considero cristiano. Yo tengo una educación cristiana, con los valores del cristianismo. Me considero cristiano. Yo tengo una educación cristiana, con los valores del cristianismo. Me considero cristiano. Me considero cristiano. Me considero cristiano. Otra cosa diferente es que las religiones se crearon o se narraron para personas de hace 2000 años, con un nivel intelectual muy bajito. Entonces, ni Dios es un señor con barbas, ni vamos a un cielo, ni vamos a un infierno. Lo que es la vida ya más o menos la sabemos, y lo que es ese Dios, el Dios creador, digamos, también lo sabemos. Nosotros creamos nuestras propias hologramas, holografías, y estamos metidos en un bucle. Eso ya se sabe por la física. Por lo tanto, sí, soy cristiano en el sentido de los valores cristianos, por supuesto que sí. La familia cristiana, todo eso me parece perfecto. Ahora, otra cosa diferente es que yo me crea pies puntillas. Por ejemplo, como tú dices, ¿tú te crees en el Antiguo Testamento? Son cuentos mesopotámicos y egipcios, vamos. Pero vamos, demostrado. En ese libro que escribí, pues ahí viene todo perfectamente demostrado, que son cuentos para niños, además. Eran cuentos para niños, pero era la manera de explicar a esa gente de ese momento. Eso, lo que es preocupante es que en pleno siglo XXI no se haya entendido exactamente el mensaje. O sea, no significa que lo que ponga el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento sea verdad, o que ese Cristo existiese. Cristo era un nacionalista, y bueno, y no murió en ninguna cruz, y miles de historias más, que en fin, que ahora es muy largo podernos hablar. Lo que sí estoy de acuerdo es con una escala de valores que se viene enseñando desde los albores de la humanidad a la especie blanca, a la raza blanca, que no tiene nada que ver con los asiáticos y que no tiene nada que ver con los negros. Entonces, en eso sí, y nosotros tenemos hechos el mundo, tanto los ortodoxos como nosotros, con esa escala de valores. En eso sí que creo. Yo soy de esos. Pero lo que desde luego no me creo son los cuentos de para niños, porque, hombre, por Dios, tengo una formación, ¿sabes?, científica, entonces no sé exactamente lo que es la vida, y sé que somos nosotros mismos los que recreamos nuestra vida, ¿eh? Nosotros mismos. O sea, ¿tú quieres saber quién eres Dios? Tú eres Dios. Yo soy Dios. Todos somos Dios. Ahora, ¿existe un ser? No, eso no existe. ¿Vale? Es una mente, y es una mente en la que somos todos partícipes de esa mente. Venga, un abrazo. Dame, por favor, Tito, déjate de milongas, hombre. Ni Cristo murió ni en la cruz ni nada, murió de viejo, y además murió en Pakistán. Es que hay que ver las cosas, por Dios. Ni Cristo murió ni en la cruz ni nada, murió de viejo, y además murió en Pakistán. Es que hay que ver las cosas, por Dios. Se llama la vida del que está basado, o el que está clarísima, además. Te aconsejo, además es gratis, si te lo bajas por ebook, bájatelo y verás en un libro todo. Venga. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Que porque dices que eres cristiano? O sea, dice que eres cristiano.
A ver, un cristiano es aquel que cree en Jesús, en Jesucristo. Eso es un cristiano, seguidor de Cristo. Pero si tú niegas que Jesús murió en una cruz y que resucitó al tercer día, que esa es la base del cristianismo y la base del catolicismo, tú reconoces que eres católico, vamos, que eres cristiano, y estás negando lo fundamental del cristianismo, como es la muerte y resurrección de Jesucristo, que tú fuiste engañado simplemente con Andreas, por ese libro asqueroso y falso que escribió de Andreas Faber-Kaiser, de Jesús vivió y murió en Cachemira, que está demostrado que fue una auténtica patraña y está reconocidamente refutado totalmente esa basura de libro. O sea, no sabes nada prácticamente ni de historia de la Iglesia, ni de los documentos del Nuevo Testamento, ni de los manuscritos. Está súper demostrado históricamente y hasta científicamente. ¿Has oído hablar de la síndrome de Cristo, de la llamada Sábana Santa? No sé si habrás oído hablar de ella. Bueno, pues esa es la prueba científica, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si no conoces el tema de la síndrome de Cristo, yo te hablo de él. Incluso tengo un libro escrito sobre ese asunto. Pero es la base del cristianismo. O sea, lo que es absurdo es que digas que eres cristiano, reconozcas que eres cristiano, pero estés negando, estés rechazando lo fundamental del cristianismo, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Es absolutamente absurdo. Ridículo decir eso. O sea, esto es como decir, yo qué sé, a ver, un ejemplo. Yo creo en Marte, pero no creo que exista Marte. Es igual. Yo creo en los Estados Unidos, pero realmente no creo en los Estados Unidos. O sea, es absurdo. Es decir, yo soy católico, ¿no? Soy católico, pero no creo en el Papa y tampoco creo en la jerarquía católica. Pero soy católico, romano. Eso es totalmente absurdo y ridículo. O sea, ¿cómo puedes decir que tú no crees en la muerte y resurrección de Jesucristo y luego decirte que te consideras cristiano? Pues sé consecuente con tus creencias y digas, no soy cristiano y ya está, no pasa nada. No soy cristiano, no soy católico. Porque es lo que estás haciendo. Tú ni eres católico ni eres cristiano, por supuesto. Es de digno de respeto, porque muchas de las cosas que has dicho pues, están bien. Y estoy de acuerdo, pero hombre, no digas que eres cristiano, que eres católico, o que estás a favor de la tradición católica cuando estás negando olímpicamente lo fundamental del catolicismo, que son estos dos hechos históricos, la muerte y resurrección de Jesús. En fin, si quieres que sigamos hablando más de este tema, hablamos. Pero me he quedado alucinado con lo que has dicho, que no crees. Porque lo dijo un pollo que dijo que murió, que se inventó y que escribió un libro estúpido y absurdo, ridículo, que Jesús vivió y murió en Cachemira, un tal Andreas Faber-Kaiser hace ya bastantes años, en los años 70. ¿En qué te basas para decir eso? ¿En ese libro de Andreas Faber-Kaiser? ¿Te basas en eso? ¿En qué? Es que no sabes nada ni de historia de la Iglesia, ni de patrística, ni de los manuscritos del Nuevo Testamento, los manuscritos griegos, no sabes nada de eso. Simplemente porque leíste un día una vez, a lo mejor un librito como el de Andreas Faber, el cual se inventó esa patraña de que Jesús vivió y murió en Cachemira. No, Jesús vivió y murió en Palestina, tal como lo explican los documentos históricos que son los evangelios sinópticos. La vida, muerte y resurrección de Jesús. Resucitó al tercer día, se apareció a cientos de personas que le vieron vivo, resucitado, comieron con él, vivió con ellos. ¿Qué pasa? ¿Que murieron por una mentira? O sea, se dejaron, según tú, torturar y matar sabiendo ellos mismos que era mentira, que Cristo murió y resucitó. O sea, los apóstoles eran tan tontos, según tú, y los primeros cristianos, que se dejaban comer por los leones o se dejaban torturar sabiendo que lo que creían era falso, era mentira. Eso es absolutamente imposible. Nadie se deja torturar, ni nadie da su vida sabiendo que lo que estás creyendo es mentira, es una fábula. Nadie hace eso. A ver, alguien puede morir por una mentira. Por ejemplo, los maometanos. Hay maometanos fanáticos que se sacrifican, se ponen un bombazo y se vuelan por los aires creyendo que se van a ir a un paraíso. Les han engañado. Pero dejarte matar o dejarte torturar por algo que tú mismo sabes que es falso, que es mentira, eso nadie lo hace. Absolutamente nadie. Bueno, pues eso lo hacían los apóstoles. Y millones de primeros cristianos durante los primeros 4 siglos. Se dejaban torturar, se dejaban morir, sabiendo que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y nos dio la esperanza de la vida eterna en la resurrección. Esa es la base del Evangelio, hombre.
Esa es la base del catolicismo, del verdadero catolicismo, por supuesto, no de la basura que representa hoy en día este engendro de Satanás llamado Bergoglio, que ni cree en Dios, ni cree en Cristo, ni cree en la Biblia. Pero decir que tú eres cristiano y decirme ahora en este audio que tú no crees en la muerte y resurrección de Jesús, hombre, ahí ya te has pasado, ¿no, Rafa? O sea, Tito, por Dios, no me seas ridículo, joder, no me seas ridículo. El cristianismo es una forma de vida. No digas chorradas, por Dios, el Jesús, el que cree en Jesús. Tú te crees la Biblia, tú te crees el catecismo, tú te crees que Cristo estaba ahí con las melenas y tal. Hombre, por Dios, Tito, ¿tú crees en la Iglesia? ¿En que el Papa es infalible y que ha venido el Espíritu Santo a elegirlo? ¿O lo ha elegido el nuevo orden mundial? Y hicieron abdicar al otro. Hombre, por Dios, Tito, joder, que es que de verdad... estamos como los niños de párvulos, por Dios. El cristianismo es una forma de vida, es una escala de valores. Punto y pelota. Punto y pelota. Hombre, lo demás es una tomadura de pelo como la copa de un pino. Lo que pasa es que me parece increíble que en pleno siglo XXI todavía tú te estés creyendo los cuentos de la Biblia, por Dios. Venga, anda. Un abrazo. A ver, cálmate, Rafa, eso para empezar, ¿vale? Yo hablo contigo con respeto y tranquilidad, así que espero lo mismo de ti. A ver, pero ¿yo he negado en algún momento que el cristianismo verdadero sea una forma de vida? ¿Te he dicho yo en mi anterior audio que el cristianismo no es una forma de vida? Pues claro que es una forma de vida. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al próximo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a sí mismo. Eso es una forma de vida, pero ¿cuándo te he negado yo eso? ¿Lo he negado alguna vez, verdad que no? Pero esa forma de vida está basada en hechos históricos, en dos eventos fundamentales en la fe cristiana y en la verdadera fe católica, en la cual tú dices creer, porque tú has dicho que eres católico, que eres cristiano, que son los dos hechos históricos fundamentales, la muerte y resurrección de Jesús. Sin eso no existiría el verdadero cristianismo, ni el verdadero catolicismo, porque la palabra católico, no se sabrá, significa simplemente universal, mundial. No me estoy refiriendo a la actual Iglesia Católica, que es la gran puta de Roma, la gran ramera. No me hagas con tonterías, hombre. Pues claro que es una forma de vida. Todos los verdaderos cristianos intentamos llevar esa forma de vida. Amar a Dios y al próximo. No vengarnos de nadie. Es una forma de vida cristiana enseñada por Jesús, el no vengarnos. ¿De acuerdo? Pero está basada en hechos históricos fundamentales, que son la muerte y resurrección de Jesús, lo cual tú niegas. Te lo vuelvo a repetir y no me quiero enrollar mucho. ¿Tú crees que alguien, un ser humano, daría su vida, se dejaría matar o se dejaría torturar por algo? Piensa un poquito lo que te estoy diciendo en este argumento. ¿Se dejaría torturar o matar por algo que él sabe que es mentira, que es totalmente falso? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Bueno, pues los apóstoles y millones de cristianos se dejaron matar y torturar confesando que Jesús es el Señor y que Él murió y resucitó. Nadie se deja matar por algo que sabe que es mentira. Los apóstoles conocieron a Jesús, vivieron con Jesús durante 3 años y medio. Ellos dieron su vida, fueron perseguidos y todos fueron martirizados por predicar a Jesucristo y por predicar que Él murió y resucitó. ¿Tú crees, Rafa, que ellos hubieran dado su vida, se hubieran dejado matar, se hubieran dejado torturar por algo que ellos sabían que era mentira? Si ellos hubieran sabido que Jesús no murió, que se hizo un viajecito, un tour, como tú dices ahí al Pakistán, al Cachemira, ¿tú crees que ellos hubieran dado su vida y se hubieran dejado torturar sabiendo que era mentira que Cristo resucitó? Hombre, piensa un poquito. Yo te creo más inteligente, pero piensa y razona en este argumento que te acabo de dar. A ver, Rafa, luego me preguntas, ¿tú crees en la Iglesia? Yo creo en la Iglesia de Cristo, en la verdadera, no en la gran puta de Roma, que es hoy en día la actual Iglesia Católica Romana, especialmente la liderada por este engendro de Satanás llamado Bergoglio. Por supuesto no creo en esa iglesia, esa es una iglesia falsa. Yo creo en la iglesia que Cristo fundó, que son sus discípulos, los que le seguimos, los que llevamos esa forma, intentamos llevar esa forma de vida que nos enseñó Jesús. Esa es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no es una jerarquía, no es una organización jerárquica, ni mucho menos un edificio como yo que sé, como el Palacio de San Pedro en Roma y el Vaticano. No, eso no es la Iglesia.
La iglesia son las personas, los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo, que seguimos su doctrina y que creemos en Él. Esa es la iglesia de Cristo. Yo no creo en ninguna iglesia jerarquizada como es la Iglesia Católica Romana, que te lo repito, que es la gran puta de Roma. Yo tengo muchos libros escritos sobre este tema, de la gran puta de Roma. Ya que tú me dices que te lea el librito ese que tú escribiste hace años, pues lee tú también los míos. ¿Dónde hablo de esto? ¿Cómo desenmascaro a la gran puta de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, la iglesia del diablo en la tierra, de Satanás en la tierra, que es el catolicismo? Que quede claro, yo no soy católico, Rafa. Yo no soy católico romano, si esto lo demuestro ahí. Yo tengo mi sitio web, la 21tesis.com, de hace muchísimos años. Ahí puedes entrar libremente y puedes leer todo mi material. Y verás la cantidad de libros que tengo anticatólicos. ¿De acuerdo? Yo no soy católico, mucho menos católico romano. ¿Que la Iglesia de Cristo es católica, es universal? Sí. Pero eso no significa que la actual Iglesia Católica Romana sea la Iglesia de Cristo. Porque la palabra católico significa universal. Y la Iglesia de Cristo, evidentemente, es universal. Está compuesta por seguidores de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación que creemos en Jesús. Esa es la verdadera Iglesia Católica de Cristo, pero no la falsificación que tenemos ahí en Roma. No tiene que ver nada eso con la Iglesia de Cristo. Entonces, ya que tú no crees en la Biblia, no crees en Cristo, no crees en su muerte y resurrección, pero por Dios, por lo menos sé consecuente contigo mismo y no digas que eres cristiano, o no digas que eres católico o cristiano. Pues lo que tú has dicho, siempre lo has dicho, ¿no? Que tú estás a favor del cristianismo, pero por Dios, ¿cómo puedes decir eso? Si estás rechazando lo fundamental del cristianismo, que es la muerte y resurrección de Jesús, que es la base histórica donde se basa la verdadera fe cristiana, en esos dos hechos históricos. Si tú los rechazas, los niegas. Así que espero que seas consecuente con tu forma de ser, con tus creencias, y ya no diga nunca más que eres cristiano o que estás a favor del cristianismo. ¿Y cómo se puede estar a favor del cristianismo y rechazar lo fundamental del cristianismo, que es la muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesús, por Dios? Pues magistral, hermano Tito, es que este tipo es un auténtico ignorante, un indocto, no tiene ni idea. Efectivamente fue Andreas Faber-Kaiser, que a propósito, sabrás que murió de SIDA, ahí en esa época, y que efectivamente, como tú muy bien dices, hubo otros cristianos que efectivamente que han refutado todas esas mentiras. Uno de ellos fue el famoso Samuel Vila. Uno de ellos fue ese. Tiene un blog y efectivamente que es Seding y muchas de las patrañas estas de este tipo las tiene ahí refutadas, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente lo que tú dices es un pobre ignorante que como otros, ¿no? Porque realmente cada negacionista de la verdad bíblica neotestamentaria, prácticamente, o casi cada negacionista, ¿no? Por así decirlo, tiene su propia teoría conspiranoica, ¿no? Porque ahí sí que se puede hablar del término conspiranoico, ¿no? En otras ocasiones hay conspiraciones de verdad, como sabemos, pero ahí sí que se puede hablar sobre Jesús. Y solo hace falta ver, por ejemplo, lo populares que han sido estafadores como el autor de El Código Da Vinci y otros por el estilo, ¿no? Y cada cual tiene su propia historieta y cada cual cuenta su propia historieta. Y así es, ¿no? Realmente son gente que vive de estafar a los demás, que no tienen escrúpulos y que cada cual te cuenta su propia historieta. Y para aquella persona que no conoce estos hechos, pues puede incluso sonar esas historietas como anda, pues parece que tiene una cierta lógica, una cierta no sé qué, parece que todas tienen así, pero claro, cuando se empieza a examinar a fondo todo lo que sabemos, ¿no? Pues empezamos ya a ver, esto no cuadra, esto tampoco, esto. No tiene ni pajolera idea. A mí me gustaría preguntarle a este indocto cómo valora él la veracidad de un escrito antiguo. ¿Qué pruebas se utilizan para valorar en escala de veracidad un escrito antiguo? Y las que se utilizan son tres.
La prueba de la evidencia externa, seguramente que no tendrá ni pajolera de esto, este pobre hombre, la prueba de la evidencia interna y la prueba bibliográfica. Evidencia interna, evidencia externa y evidencia bibliográfica. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, cumple sobradamente estas tres pruebas. Más que ninguna otra obra de la histórica de la antigüedad. Ninguna. Es decir, la prueba bibliográfica, que es la diferencia cronológica en periodo de tiempo desde el texto original, el autógrafo, hasta las primeras copias, en el caso del Nuevo Testamento, es entre 20 y 100 años de diferencia, con respecto a las primeras copias de los libros, de los textos sinópticos y de las cartas de Pablo, de Pedro y del Apocalipsis. Si comparamos esto con cualquier otra obra antigua, pasa que este es un pobrecito retrasado mental, que no sabe lo que dice, con cualquier otra obra antigua, nosotros comprobamos, por ejemplo, la conquista de las guerras de las Galias de Julio César, por ejemplo, o por ejemplo la historia de Heródoto, o la historia de Tucídides. Vemos que la diferencia con respecto a las copias más antiguas es 800 años, 1000 años, 1100 años, y que hay un puñado de copias, 10 copias, 20 copias. En el caso del Nuevo Testamento, nosotros tenemos solo en el griego antiguo koiné 5800 copias. La prueba bibliográfica la pasa con creces. La prueba de la evidencia interna la pasa con creces. Vemos en los textos del Nuevo Testamento algo que no vemos en ninguna otra obra antigua. Algo que no vemos en ningún texto histórico de ningún otro pueblo o nación antigua. Los escritores del Nuevo Testamento eran tan francos que reconocían incluso los más graves errores de sus compañeros más directos, de sus hermanos espirituales más directos, sus maestros, ¿verdad? Como cuando Lucas narra el estallido de cólera entre Pablo y Bernabé. Pablo, que era su propio maestro, y Bernabé, compañero espiritual. O cuando documenta los sinópticos, y por tanto Marcos, que a Pedro negó a Cristo 3 veces. Cuando Pedro documenta que Pedro, por falta de fe, se hundió en el agua. Cuando documenta que los hijos del trueno se reñían para ver cuál es el que ocupaba la primera posición, mostrando una falta de humildad enorme. O la actitud apresurada de Pedro de querer escoger ya un sustituto para Judas el traidor. Vemos la honradez intelectual de estos autores. Y vemos también, esto es importante, cómo los relatos coinciden al hablar, cómo se centran en aspectos distintos de un mismo evento, lo cual armoniza con testigos independientes del evento, con sucesos donde estos documentan un mismo acontecimiento. Y vemos la prueba de la evidencia externa, donde existe evidencia histórica, bibliográfica y arqueológica, que ya no existía en el siglo II, III y IV, de sucesos que aparecen en las narraciones bíblicas del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento. Y vemos, por ejemplo, cómo aparece Lisanias, el tetrarca de Abilina, que no aparecía documentado en ninguna parte fuera del Nuevo Testamento. Y vemos cómo realmente aparece Erasto, el tesorero de la ciudad y el hermano número 4. Tampoco aparecía documentado en ninguna parte, hasta que la pala del arqueólogo lo documenta. Ahí, un personaje secundario. Si un personaje tan secundario, tan innecesario, es tan precisa
tan preciso histórico, tan preciso, imaginémonos en personajes fundamentales y hechos nucleares del relato. O cuando habla acerca de ese estanque en el cual curó a un ciego que tenía 5 pórticos, ¿verdad? Y que no aparecía en ninguna parte documentado. Estaba ahí en las ruinas, enterrado, hasta que unos arqueólogos lo sacaron a la luz en el siglo XX. O cómo Cornelio Tácito documenta hacia el 112, cómo es lo que él llama superstición nueva y perversa, se extendió pese a la muerte de su maestro, pese a que pronto había quedado estancada como neutralizada por completo y que de repente resurgió hasta llegar a la capital Roma, dice, donde fluyen toda suerte de vergüenzas, hablando en términos negativos del cristianismo, algo impropio de cualquier interpolador posterior, sino todo lo contrario, mostrando la autenticidad del texto, cómo realmente, por qué motivo, cómo realmente esa obra de divulgación y de predicación en poco tiempo resurgió hasta llegar a la capital, pese a que se sabe que si tu maestro acaba como acabó, tú no vas a ser menos. ¿Qué los impulsó a hacerlo? Vemos que el Nuevo Testamento cumple más que cualquier otra obra histórica las pruebas requeridas para valorar su veracidad y su autenticidad. Lo que pasa es que este Rosselló es un auténtico ceporro, es un pobrecito ignorante. Y para más Sinri es que además tenemos las pruebas científicas de la vida, muerte y resurrección de Cristo, como aparece en la Santa Síndone de Turín, como han demostrado científicos de la NASA. Por tanto, este tipo realmente, aparte de, como muy bien has puesto aquí el hermano Tito, ha quedado a la altura del betún al decir que es cristiano y luego actúa de otra forma, que es como si yo digo que realmente me gusta mucho un cantante, pero luego nunca escucho música de ese cantante. Esa es la coherencia de este Rosselló. Y bueno, excelente hermano Tito por esta refutación de este pobrecito que no sabe ni lo que dice. Vamos a ver si realmente quién es el imbécil, ¿vale? Vamos a ver ahora quién es el imbécil. Voy a leer concretamente una profecía, porque este es un tema muy amplio, pero no quiero marear a nada, no quiero, pues bueno, cansar a nadie, ¿no? Ezequiel capítulo 26, y voy a leer del verso 1 al verso 6 y luego el 12 al 14, dice así. Dice, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, a bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así he dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ellas tal polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Versículo 12, y robarán sus riquezas y saquearán sus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítares, y te pondré como una peña lisa, un tendedero de reyes, y nunca más será edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Esto se cumplió 281 años después, cuando Alejandro Magno construyó un terraplén, notemos, para llegar a la parte insular, a la isla de Tiro, que estaba precisamente a 800 metros de la costa. Así pudo atacar la ciudad. Veamos cómo lo que dice la enciclopedia
Gran Larousse Universal reconoce lo siguiente: las ruinas de la zona continental que ya se habían destruido sirvieron para construir una poderosa calzada que llevaba hasta la isla, tal y como dice la profecía que acabamos de leer. Por tanto, vemos cómo la Biblia, pues los que creemos en la Biblia, pues la historia, las pruebas históricas amparan los hechos bíblicos, las profecías bíblicas, lo que predice, los sucesos de la Biblia. Y no como dice este pobre hombre que no tiene ni idea, ni pajolera idea de lo que dice. A propósito, con respecto ya al tema del Nuevo Testamento, vamos a Mateo capítulo 28, ya con esto concluyo. Mateo 27, perdón, 64 al 66. Es muy interesante esto que voy a leer. Es muy interesantísimo, ¿no? Porque hablaba Tito ya del tema del hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una guardia romana estaba compuesta entre 6 y 12 hombres, armados hasta los dientes y adiestrados en el arte de la guerra. Si uno solo se quedaba dormido según las leyes romanas, tenían que morir todos crucificados boca abajo. Esto es historia. Ahora, es interesante porque esto demuestra cómo los adversarios del cristianismo, los adversarios de Jesús, reconocían que la tumba estaba vacía. Es decir, que no estaba el cuerpo en la tumba. Y esto es interesante porque aparte de esta narración, tenemos una inscripción llamado el Diatagma Caesaros, o también llamado el Decreto de Nazaret, que es una losa de mármol. El reputado historiador M. Bostov quedó impresionado por ese documento, por ese texto. El reputado papirólogo y paleógrafo Carsten Peter Tida estableció una datación de no más del año 44 de nuestra era y se encontró en la ciudad de Nazaret. ¿Qué decía ese documento? Pues si bien en las leyes romanas ya estaba el castigo para los que profanaban tumbas, por primera vez lo que aparece en ese decreto César o decreto de Nazaret de la época de Tiberio es que cualquiera que intentara profanar una tumba para esconder el cadáver con intención de engañar, sería castigado con la pena capital. Y esto nos dice mucho acerca de cómo los judíos anticristianos causaban disturbios por aquello de que los discípulos robaron el cuerpo y están engañando a la gente diciendo que había resucitado. En otras palabras, encontramos tanto dentro del texto del Nuevo Testamento como fuera del texto del Nuevo Testamento pruebas de que la tumba estaba vacía. Y ahora la pregunta es, si la tumba estaba vacía y para remover una de esas piedras necesitan varios hombres, 3 o 4 hombres, aparte de distraer a los guardias, cosa ridícula e impensable, como lo que dijo antes muy bien el hermano Tito, cómo estuvieron dispuestos a ser asesinados cuando ellos sabían que habían robado el cuerpo y lo habían ocultado para decir a todo el mundo que había resucitado. Nadie, absolutamente nadie, como muy bien ha expuesto el hermano Tito y los remachos, está dispuesto a ser asesinado por una mentira que sabe que es mentira.
Y la tumba vacía, la realidad histórica de la tumba vacía es el aval de que Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día. Todo lo contrario de lo que dice este pobre idiota, este pobre incrédulo, que lo que se desea es que se arrepienta y que acepte estos hechos tan fundamentales, que es la vida, muerte y resurrección de Cristo, ya que si no, pues evidentemente sí se va a condenar. Muy diferente es, y ya con esto concluyo, aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de conocer nada de esto. Eso ya se vino otro costal. Algo muy diferente, ¿verdad? Aquellas personas que nunca han escuchado hablar de Cristo, nunca han podido haber escuchado hablar o de estas cosas, ya es algo muy diferente. Pero no es el caso de este señor. Este señor tiene ahí las pruebas y las rechaza, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, lo que hay. Voy, con permiso de el hermano Tito, a taparle un poco más la boca de este pobrecito ignorante, metido adocto, que aparte, lamentablemente, no sabe lo que dice, porque se contradice, ya que dice que es cristiano, pero no cree en el hecho nuclear, como muy bien ha destacado el hermano Tito, del cristianismo, que es la vida, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Que es, pues bueno, es como si alguien dice, por ejemplo, que es comunista, pero odia a Marx. Entonces, pues bueno, voy a tapar un poco más su bocaza mentirosa, y para eso me voy a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 7. Voy a leerlo y luego voy a hacer un pequeño comentario que creo que es muy interesante, que hace un tiempo cogí del libro Luz en el Sepulcro, y primero voy a leer el texto y luego voy a hacer ese pequeño comentario. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es decir, por los pecados de la nación de Israel, que lo pecado de asesinato, porque lo mataron, evidentemente. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, verso 5. Después, verso 6, es interesante lo que dice aquí, ¿eh? Se apareció ¿a qué? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, otros duermen. Es interesante, básicamente lo que dice Pablo es que, mira, hay muchos que se les apareció y aún están vivos por ahí, al mismo tiempo. Bueno, es interesante, ¿eh? Dice, después apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, que era incrédulo, y luego fue uno de los cabecillas de la congregación cristiana primitiva. Después a todos los apóstoles, y luego agrega a este credo primitivo, como voy a demostrar seguido, Pablo, y al último, como a uno nacido a destiempo, o a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Y esto lo agrega Pablo a un credo que aparece del verso 1 al verso 7. Es interesante. Y voy a citar unas palabras para ya terminar de tapar, creo que la boca, a este pobre analfabeto bíblico e indoctor del trotapóquer, ¿no? Y como él otros, ¿no? Porque no es el único. Fijémonos en expresiones. Que murió, que fue sepultado, que ha resucitado y que se apareció. 4 proposiciones
coordenadas con sujeto idéntico, en una secuencia típica de la narración oral, exenta de proposiciones subordinadas. 2. Por nuestros pecados. No pertenece esta expresión al léxico paulino, que utiliza siempre el singular, pecado, unas 50 veces. Según las Escrituras, tampoco es una expresión paulina. Pablo, cuando cita la Escritura, utiliza el singular, no el plural, como aparece aquí, sino siempre el singular. Es decir, como dice la Escritura, unas 11 veces. Ha resucitado. Este es un perfecto pasado, mientras Pablo usa siempre el aorismo, egerte, y nunca el perfecto, egerteai. Es decir, es un pasado semítico. Pablo, como hemos visto, no lo usa, sino que lo que usa, como hemos visto, es el aorismo egerte. Al tercer día, es una construcción aramea con la proposición numeral precedido por el artículo. Pablo no la usa nunca en ninguno de sus escritos. Kefas o Cefas, nombre arameo. Pablo utiliza siempre Simón o Pedro. Además, está en dativo, mientras que en griego, tras un pasado, ofté, fue visto, se esperaría un upó genitivo. El dativo es la construcción requerida por el correspondiente hebreo apareció, típico de las apariciones divinas del Antiguo Testamento. Esto lo quité del libro Luz del Sepulcro, capítulo 3. En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que como reconoció el erudito alemán y no creyente Gerd Ludermann, Pablo lo que está haciendo es citar un credo muy antiguo, un credo que circulaba entre los cristianos primitivos a pocos años, un par de años, tras la ejecución de Cristo. Bueno, evidentemente esto es muy poco tiempo. Imaginémonos, por ejemplo, una obra como La conquista de las guerras de las Galias, escrita por vez primera unos 350 años después de... la biografía de Alejandro Magno, me equivoqué, escrita por Adriano y Plutarco 350 años después de su muerte. Ningún historiador serio cuestiona su veracidad porque hayan pasado 350 años hasta que se empezó a poner por escrito este texto. Aquí hablamos de un par de años, cuando este credo pues empezó a extenderse entre la comunidad cristiana primitiva y su origen se remonta incluso a periodos anteriores, unos 6 meses aproximadamente, menos de un año tras la muerte de Cristo. Claro, evidentemente este pobre analfabeto no lo sabe, porque es un pobrecito ignorante que no sabe de nada, y como él, pues tantos otros. Este credo es un credo auténtico que muestra las apariciones, que muestra ni más ni menos que a unos 513 testigos individualmente, en conjunto, en distintas circunstancias, a los 12, a todos los apóstoles, a más de 500, a algunos que previamente no creían, eran incrédulos, como Jacobo, y que es prácticamente casi tan temprano como la propia muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero.
Y evidentemente, pues es otra prueba más de que a diferencia de lo que decía este pobrecito ignorante, como él, tantos otros, los cristianos contamos con pruebas verdaderas. ¿M? Y no creemos historietas. Las historietas las cree él. Él sí, él probablemente creerá historietas, como que hace miles de millones, pues bajaron, se formaron unos aminoácidos y bajaron las radiaciones, bajaron al mar y no sé qué, y luego se formó una esponja, luego un pez, el pez. Eso sí, sí, esas es historietas, esa clase de historietas laicas, de cuentos laicos, probablemente él sí los crea. Nosotros no. Nosotros creemos en hechos. ¿Mm? Nosotros tenemos fe en hechos documentados. Y por supuesto, sí, también procuramos tener una vida cristiana basada en la santidad. Pero nosotros no queremos fábulas. Las fábulas las cree él. Pues magnífico, hermano Tomás, el audio que has enviado. Así es. O sea, las apariciones de Jesús, después de resucitar, sabes que se apareció durante 40 días a sus discípulos, es la prueba absoluta e irrefutable de que Cristo realmente murió y resucitó al tercer día. Si Jesús nos hubiera aparecido, no tendríamos las pruebas de su resurrección. Es decir, ¿qué explicación dan los incrédulos, como por ejemplo el Rafael Rosselló, alias Trotapóker, al hecho de las apariciones de Jesús? No da ninguna, porque les tapa la boca. No lo pueden explicar. No lo pueden explicar. Y esto lo expliqué ayer, se lo dije al Trotapóker, este asunto. Bien clarito. Cristo se apareció a sus discípulos, que le vieron vivo, le vieron resucitado, y estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser torturados y a morir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Eso nadie, absolutamente nadie lo hace. Nadie da su vida y nadie se deja torturar por algo que sabe que es mentira. ¿Cómo los primeros cristianos se hubieran dejado matar por algo que sabía que era mentira, que era mentira? Si realmente, como dice el Trotapócrates, esta por gente, enseñan que Cristo realmente no murió clavado en el madero, sino que lo que hizo es un tour, se hizo un viaje ahí a la India o a Pakistán, a Cachemira, ya murió ahí de anciano. Si eso fuera verdad, si eso lo hubieran creído los apóstoles y los primeros cristianos, ¿cómo ellos iban a estar dispuestos a morir por causa del Evangelio, confesando, proclamando que Cristo murió y resucitó al tercer día? ¿Cómo hubieran dado la vida por esa gran verdad, sabiendo que era mentira? ¿Me lo pueden decir estos incrédulos, estos ateos? No, este argumento les tapa la bocaza mentirosa. Así de sencillo. En fin, ya para terminar esta respuesta a Rafael Rosselló, que en muchas cosas, en Rafael Rosselló yo le conozco de hace más de 2 años, a raíz de esta falsa pandemia, pues en muchas cosas sabe mucho, el tema de leyes, es un líder de la disidencia en España, en contra de esta falsa pandemia, y muchas cosas que dice, pues a mí me ha ayudado y tiene mucha razón y ha ayudado a mucha gente en este asunto, en este tema. Pero zapatero a tus zapatos, o sea, sobre este tema de Jesucristo, de la Biblia, o sea, es que no sabe absolutamente nada. El pobre fue engañado, simplemente. Pero en otras cosas sí que sabe. Es como, yo qué sé, él dice que es marino mercante, o que fue, bueno, ya está jubilado, fue marino mercante, ¿no? Pues en cuestiones de la marina mercante, claro que sabe más que yo. Me da 1000 vueltas en ese asunto, es lógico. Es un tema que lo domina, pero en este tema de la fe, en este tema bíblico, en el tema del Señor Jesús, la historicidad de Cristo, de su muerte y resurrección, no sabe absolutamente nada Rafael Rosselló. Así que desde aquí, ya para terminar, si Rafael Rosselló escucha esta respuesta que hemos dado tanto Tomás como yo, pues
Yo te exhorto, Rafael Rosselló, alias Trotapocar, a que te arrepientas de esas tonterías que has dicho, de esas mentiras, de que Cristo no murió en un madero, clavado en un madero, sino que según tú y según otros como tú, porque él lo que ha hecho es tomar esta patraña de un tal Andreas Faber-Kaiser, que era un embustero patológico de los años 70, que fue el que se inventó esa patraña de que Cristo no murió en el madero, sino que se hizo un viaje a Cachemira, allá a Pakistán, y murió ahí de viejo. Y ahí es donde lo ha tomado Rafael Rosselló, el pobre. Pues nada, que te arrepientas de esa tontería, de esa falsedad absolutamente antihistórica, estúpida, ridícula. Hay pruebas absolutamente irrefutables de que Cristo sí que existió y que murió clavado en un madero ahí en Jerusalén. Es un hecho absolutamente histórico, igual que es histórico el hecho de la resurrección de Cristo al tercer día. Así que simplemente pues eso, decirte que te dejaste engañar por ese mamarracho, ese embustero, ese mentiroso de Andreas Faber-Kaiser, que se inventó esa patraña. Por eso escribió un libro, un estúpido libro titulado, que es un libro que ya han refutado cristianos absolutamente, un estúpido libro llamado Jesús vivió y murió en Cachemira. Es un libro antiguo, de los años 70. Yo tuve ese libro hace muchísimos años y es una sarta de estupideces y de mentiras impresionante. Y el pobre Rafael Rosselló pues se leyó este libro, se debió leer este libro y simplemente se tragó esa tontería, esa patraña. Pues nada, que cambies de mentalidad, te arrepientas, que creas en Jesús realmente. O sea, no hagas el ridículo diciendo que eres cristiano cuando estás negando lo fundamental de la verdadera fe cristiana, que son los dos hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo menos sé consecuente contigo mismo y no digas, no mientas, no engañes a la gente diciendo que eres cristiano, ¿vale? Sé consecuente contigo mismo. Si realmente dices que eres cristiano, pues arrepiéntete y cree en lo fundamental de la fe cristiana, que es la muerte y resurrección del Señor Jesús. Bueno, decir que ya los últimos audios que le envié ahí a Trotapoker, a Rafael Rosselló, ya no me contestó, ya no creo que me conteste más, y dio la callada por respuesta. Así que nada, doy por tanto terminada esta respuesta que hemos dado Tomás Taboada y yo a Rafael Rosselló, alias Trotapoker. Pues ojalá este sujeto, este pobre hombre, se arrepienta y cambie su mentalidad.